Bueno, muy bien. Estamos entonces en nuestra última sesión de este Summit sobre soluciones de control de fluido para aire acondicionado y refrigeración. Vamos entonces a presentar la conferencia Monitoreo de la planta de agua helada para optimización del sistema. En esta presentación nos acompañará el ingeniero Felipe Guerra. Él es el Business Developer Engineer Buildings para Danfoss. Antes de comenzar con la presentación, las recomendaciones que siempre les damos es que si desean hacer algún comentario, contarnos de qué país están viendo la presentación o hacer alguna pregunta, la pueden hacer en la pestaña de Discuss que aparece en el lado derecho de esta plataforma. Ahí entonces pueden escribir lo que nos deseen compartir en cuanto a inquietudes, comentarios o algún saludo en especial. Esta es la última sesión. Lamentablemente, como les comentamos previamente, la sesión anterior no se pudo realizar por motivos de fuerza mayor. Esperamos que nuestro conferencista, en este caso era Miguel González de Conex Manager, pues se encuentre bien ante un percance que sufrió. También agradecemos a Danfoss pues, por la presentación, el patrocinio, y recuerden que una vez finalizada esta presentación, de todas maneras la sesión queda abierta, la plataforma queda abierta. Si no han visitado los booths, lo pueden hacer posteriormente y ahí pueden descargar algunos archivos que deseen. Estamos esperando entonces a que Felipe ya ingrese. Él ya está conectado a la plataforma, solamente estamos esperando que ingrese acá a la zona en vivo para saludarlo y que comencemos con la presentación. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Felipe, ya hicimos tu presentación, les hicimos las recomendaciones a todas las personas. Entonces, adelante con tu charla. Puedes compartir la pantalla para ver la presentación. Sí, por supuesto. Perfecto, ahí está. Te dejo entonces con la sala, Felipe, y como le comentaba a la gente, al final, si tenemos alguna pregunta, las dejamos para el final, ¿vale? Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, adelante. Y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias aquí ya por la introducción. Y espero que esta pequeña charla referente a cómo la medición de la planta de agua helada nos pueda ayudar a hacer la optimización del sistema para reducir más que nada el consumo de energía eléctrica, que al final nos beneficia en pagar menos dinero en la operación de los sistemas. Y actualmente, tomando en consideración con cuestiones de pandemia, que los sistemas trabajan a cargas parciales, es muy importante tener ahí en consideración cómo poder hacer estrategias de control, de monitoreo y poder mantener los sistemas operando aún a este tipo de capacidades y no tener un consumo alto o elevado de energía eléctrica. Okay. Entonces, una parte importante que me gustaría primero mostrar es que los edificios son realmente los mayores consumidores de energía a nivel mundial. Se tienen algunas evaluaciones que estos consumen más o menos el 40% de la energía total eléctrica que se genera a nivel global. Igual los edificios son los culpables o los que generan el 36% de las emisiones de CO2. En este caso se hace un cálculo por la generación de energía eléctrica que pues tenemos utilizando elementos fósiles o gas natural o algún otro medio que se esté utilizando para la generación de energía eléctrica y se hace esta medición y es más o menos esta variable como la tenemos. Y en el aire acondicionado también tenemos que el aire acondicionado, los motores de ventiladores y bombas, pues son realmente el 10% del consumo mundial también de energía eléctrica que tenemos. Son datos bastante interesantes y que con nosotros podemos llegar a hacer algunas estrategias o elementos para mejorar este tipo de aplicaciones. Algo que siempre es importante poder aclarar o compartir es que si vemos, por ejemplo, este gráfico pequeño, cuánto es el costo por diseño, la planeación, la construcción y cuánto nos cuesta realmente mantener el edificio en operación a través de su vida útil, pues tenemos elementos que son realmente pequeños, digamos, en lo que se refiere al diseño, planeación y construcción. Esta inversión inicial es relativamente pequeña comparada a todo lo que nos está costando mantener este edificio en operación. Siempre es importante cuando llegamos a hacer alguna recomendación en un proyecto nuevo que podamos hacer un análisis del CAPEX o los costos de operación para que de aquí podamos tener un mejor beneficio en el retorno de la inversión. Como nos podemos dar cuenta, lo que es el diseño, la planeación
y la construcción son relativamente pequeños comparados a los costos que vamos a tener por la vida útil completa del sistema. Entonces, es importante que podamos hacer una evaluación total. Ya cuando tenemos un edificio en operación, pues es importante que este concepto del costo operativo, cómo nosotros podemos invertir dinero para poder reducir estos costos operativos en diferentes aplicaciones. Si nosotros vemos cómo se comporta el consumo de la energía en una edificación, típicamente el aire acondicionado nos consume el 51-50% de la energía total, la iluminación el 20%, los contactos eléctricos el 6% y algunos otros pues el 23%. Si nosotros hacemos planes de inversión en reducir el consumo de energía eléctrico en el HVAC, pues vamos a tener los mejores beneficios a largo plazo. Y el aire acondicionado, hablando ya sobre este rubro, nosotros lo podemos dividir también el consumo en 40% del 100% de la energía eléctrica que utilizamos para el aire acondicionado se va para el chiller. Es uno de los elementos que siendo el corazón del sistema, pues que tenemos un impacto grande en cuánta energía eléctrica estamos utilizando para que este elemento opere. El sistema de bombeo, en este caso puede ser bombas de condensados y bombas de suministro de agua helada a través de la edificación, corresponde al 25% y la ventilación tiene un impacto muy grande, pues el 30%. Hablando aquí de la ventilación, pues es todos los ventiladores que utilizamos para el suministro de aire. Puede ser manejadoras de aire, los ventiladores, en este caso si tenemos fan and coils, también tienen un impacto. La ventilación que utilizamos para inyectar aire fresco también. En edificios muy grandes donde tenemos el cubo de escaleras, también llegamos a utilizar ventiladores para mantener una presión constante o también para la ventilación de sótanos, ¿no? Entonces, todo esto podemos sumarlo y es el valor total que podemos llegar a tener. Y el otro 5%, pues es diversos de otros tipos de elementos que tenemos ahí incorporados en el sistema. ¿Por qué nosotros o cuáles son los principios básicos de la optimización? Pues una de las variables o una cuestión importante principal, pues es la medición. Y como sabemos, o lo que se recomienda es lo que no se mide, realmente nosotros no lo podemos controlar. Es importante que nosotros podamos medir para poder tomar acciones. Que nosotros hagamos una recopilación de estos datos a través del tiempo también es algo importante para que nosotros podamos hacer comparativos del antes y el después, cómo se está comportando nuestro sistema y de la medida de lo posible, pues cómo se está comportando también nuestra planta de agua helada a través del tiempo en diferentes condiciones de temperatura y humedad. Y también es importante que es medir todos los componentes mecánicos que conforman el sistema. Aquí estamos hablando de torres de enfriamiento, chillers, bombas, ventiladores, válvulas y equipos terminales. Es importante que pudiéramos medir todo para ver cómo ellos interactúan. Otro punto importante es cuando hacemos el análisis es que hay que hacerlo por sistema y no por componente individual. Es importante que cada componente individual tiene una interacción en el sistema y cómo estos nos impactan para aumentar o disminuir el consumo de la energía. Es un punto bien importante a analizar. Muchas veces nos preocupamos solo por medir el chiller, que es el mayor consumidor y obviamente es el que tiene el mayor costo de inversión inicial, y no vemos cómo se está comportando pues las bombas, las válvulas, los equipos terminales o la torre de condensados en el sistema, ¿no? La torre de agua helada, la torre de enfriamiento. Y el otro punto es tratar, una vez que ya medimos, que ya estamos haciendo el análisis, pues que podamos llegar a la parte de la digitalización, poder hacer un análisis termodinámico del sistema, poder hacer los históricos y también empezar a implementar elementos de control para que podamos hacer secuencias o estrategias de control que nos mejoren y optimicen el sistema a través del tiempo. Digamos, estos serían los pasos a seguir cuando queremos hacer un proyecto, en este caso un retrofit o un edificio que ya está en operación y nosotros quisiéramos optimizarlo. Cuando es un proyecto nuevo, es muy importante que ya esto se haga desde el proyecto, que tengamos una idea conceptualizada desde la persona o la compañía que estaría haciendo la operación con el diseñador y los integradores o los diferentes canales que van a interactuar en este proyecto, pues podamos intercambiar información para que podamos tener el sistema más óptimo a través del tiempo.
¿Cómo sabemos que un sistema es eficiente? Realmente hay dos variables que nosotros podemos medir. Por un lado, también es muy común que nosotros sigamos las recomendaciones de ASHRAE, es el coeficiente de desempeño, que lo podemos ver en la documentación que ellos tienen. Incluso hay un apartado que nos recomienda cómo llevar a cabo este tipo de mediciones. Y el COP lo que nos hace es la relación entre la energía térmica suministrada o generada con respecto a la energía eléctrica consumida. Y es una relación, en este caso es adimensional. Yo necesito medir o dividir los kilowatts de refrigeración entre los kilowatts eléctricos. Ahorita vamos a ver cómo sería si está bien o mal un sistema operando. El otro elemento muy común que llegamos a tener también es la eficiencia a plena carga, que aquí hace una relación de kilowatts eléctricos por tonelada de refrigeración. Igual manera es cuánta energía eléctrica yo estoy consumiendo para tener una generación en toneladas de refrigeración. También ya hay unos ciertos valores que nos indican si el sistema está haciendo o está operando de manera eficiente. Es relativamente sencillo poder tener estas variables. Si lo vemos ya en una pequeña tabla de cómo es lo que tenemos un sistema, los kilowatts de refrigeración, entre más pequeño es el valor, es mucho más eficiente nuestro sistema. Entre más alto es nuestro valor, es más ineficiente. Esto significa que 0.5 es un sistema o una planta de agua helada que está trabajando en una mayor eficiencia posible, y cuando nos estamos alejando o llegando hacia valores de 1 o mayor, estamos teniendo problemas. Digamos, lo más común en los sistemas de tener cuando se hace un proyecto nuevo es tener un sistema que está operando en 0.8 kilowatts por tonelada de refrigeración. Es el más común, digamos, que podemos evaluar. Y en el COP ya también hay una relación, y en este caso, entre el número sea mayor, nuestro sistema opera de mayor eficiencia, y conforme este número sea menor, nuestro sistema está trabajando de menor eficiencia. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a poder verificar si realmente cuando monitoreamos un edificio que ya está en operación, si está trabajando de buena manera y si hay formas de mejora. Es un punto bastante importante. Ahorita vamos a ver cuáles serían los elementos que podríamos nosotros pensar para mejorar. Cuando hablamos de la planta de agua helada, nosotros tenemos lo que es la generación y tenemos nuestro consumo. Cuando hablamos de la generación es todos los elementos mecánicos que estamos utilizando para generar agua helada y moverla a través del edificio. Entonces nosotros vamos a tener, en esta imagen nosotros podemos observar que tenemos una torre de enfriamiento con la cual estamos bombeando agua a través del condensador de nuestro chiller para hacer la condensación enfriada por agua. Aquí nosotros tenemos elementos eléctricos o mecánicos que nos están consumiendo energía eléctrica, que sería la torre de enfriamiento, nuestra bomba. Es importante que nosotros también midamos la energía eléctrica de nuestra unidad generadora de agua helada o chiller, y después vamos a tener nuestra bomba de suministro de agua a la edificación. En esta imagen nosotros podemos observar que tenemos un pequeño intercambiador de placas intermedio, y aquí tenemos una bomba, podríamos decir, secundaria, que suministra el agua al edificio. En este caso, esta bomba ya correspondería al consumo, porque esta es la que ya estamos utilizando para distribuir el agua en el edificio y vale en el valor del consumo de energía. Si nosotros no tuviéramos un intercambiador de placas, aquí esta bomba la estaríamos ignorando y solamente serían estos elementos. Aquí es importante hacer esta medición. Y en el consumo también es muy importante porque las toneladas de refrigeración totales de nuestro sistema las estamos repartiendo en la cantidad de unidades manejadoras de aire o fan and coils que tengamos distribuidos a través de la edificación. Entonces, esto es, digamos, la suma y la resta para tener un cierto valor de consumo. ¿Cómo hago yo esta medición? Cuando hablo de la parte eléctrica, yo mido la energía consumida de mi ventilador, de mis bombas de condensados, de mi sistema de compresores o del chiller total, ahí lo podemos tener en su tablero de control. Mis bombas también que estamos suministrando, puede ser un diseño de un primario variable o un primario constante, secundario variable o un primario constante. Ahí son las variables. Y nosotros a través de todo esto tenemos una generación de energía térmica, que es importante que, como vimos en la relación de toneladas
kilowatt por tonelada, pues es aquí la relación que estamos sacando. ¿Cómo mido yo mi energía eléctrica? Típicamente lo que podemos utilizar son donas de corriente que las podemos montar en nuestro tablero de control. Ya nuestro tablero de control, perdón, nuestro tablero de suministro eléctrico, deberíamos de tener ya dividido lo que son las torres de enfriamiento, los ventiladores, las bombas, el chiller, y de ahí montamos nuestras zonas de corriente. Existen diferentes tecnologías. En este caso, la imagen que yo les muestro es una tecnología de donas que no son invasivas. Estas tienen un clap que se puede abrir, se puede abrazar el cable. El mismo cable genera, al momento que pasa la energía eléctrica, genera un campo magnético e induce este consumo de energía para energizar la dona de corriente. Y podemos comunicarlo vía wireless. Es un elemento ahí interesante. Nosotros de aquí lo que podemos obtener cuando tenemos este tipo de tecnología o cualquier otro tipo de elemento de medición eléctrico es cuántos kilowatt yo estoy consumiendo o kilowatt hora estoy consumiendo por día. Entonces es un dato histórico que ya tenemos ahí una relación, ya podemos verificar cómo se está comportando en consumo de energía mi planta de agua helada. El siguiente paso es hacer la medición de la energía térmica que yo estoy generando para hacer la distribución en mi edificación. Entonces, en este caso, típicamente en este diagrama pequeño o acotado en un sistema primario variable, es muy importante que yo pueda monitorear el delta T de temperatura, en este caso la temperatura de suministro y retorno, poder monitorear también la presión diferencial, porque en este caso, que nuestras bombas funcionan con un variador de frecuencia, pues es la variable con la cual nosotros controlamos su velocidad. Y es importante que yo pueda medir también el caudal total que estoy enviando o regresando a la planta de agua helada. Este también medidor de caudal, en este diagrama, nosotros tenemos una válvula de bypass que controlamos a través de nuestro medidor de caudal. ¿Cuáles son las variables o los valores que nosotros tomamos de este tipo de elementos? Pues por un lado nosotros tomamos que el caudal típicamente utilizamos galones por minuto para poder saber cómo se está comportando el sistema. Nuestra temperatura típicamente la analizamos en grados Fahrenheit, que es el más común en el análisis para sacar las toneladas de refrigeración. La diferencia de presión típicamente la tenemos en PSI. Mi temperatura de suministro, digamos, estándar en proyectos comerciales, suministramos agua helada a 45 grados Fahrenheit, perdón, 44 grados Fahrenheit, y la tenemos en una temperatura de retorno de 54 grados Fahrenheit. Si nosotros hacemos nuestro delta T, el más común es un delta T de 10. Es lo que nosotros debemos de tratar de mantener en condiciones de diseño. De aquí, la potencia térmica, lo más común la podemos tener en BTUs, lo más sencillo también lo podemos tener en toneladas de refrigeración, y para yo poder calcularlo, ya con estos datos que tenemos aquí, es la fórmula que nos indica que los galones por minuto por el delta T entre 24 ya me va a dar cuántas toneladas de refrigeración yo estoy generando. Eso ya es, digamos, relativamente sencillo. Si yo quisiera convertir los toneladas de refrigeración en kilowatt, yo debería de multiplicarlo por 3.517. Si yo quisiera convertirlo a COP. Como se dan cuenta, es relativamente sencillo el montaje de los elementos con los cuales yo puedo hacer el análisis termodinámico. Típicamente podemos utilizar medidores ultrasónicos o magnéticos. Existen en el mercado también aquellos elementos que no son invasivos, que también tienen un elemento como de tipo clap, en el cual yo solamente tengo que quitar el aislante térmico de la tubería, abrazar la tubería con este medidor y poder empezar a hacer una evaluación. Normalmente es lo más sencillo para proyectos de retrofit donde no tenemos un elemento de medición. Y los sensores de temperatura, hay igual dos tecnologías. Existen los de inmersión, que nosotros necesitaríamos perforar la tubería, colocar un termopozo e introducir nuestro PT1000 o NTC. La otra variable que sería recomendable en caso de que tengamos tubería de metal, tubería de PVC no sería lo recomendable. También existen los sensores que se colocan en contacto nada más para poder hacer la transferencia térmica, en este caso del metal al sensor, y poder medir la temperatura.
Esto sería recomendable cuando es un elemento no invasivo, siempre y cuando nuestra tubería sea de metal, que es el metal es un buen conductor térmico. Con estos valores yo puedo analizar cómo se está comportando mi consumo de energía eléctrica con respecto a cuánta energía térmica estoy generando. Y como pueden ver, por ejemplo, en este gráfico, que es un análisis real, podemos ver cómo se estuvieron comportando de enero a marzo el sistema, y nuestra eficiencia por kilowatt por tonelada era bastante baja, 1.4. Nuestro objetivo es llegar a estos valores donde nosotros ya hicimos unas mejoras en el sistema. Ya que hay una variable muy importante que cuando nosotros medimos tenemos impacto, que es la temperatura de retorno. A través del tiempo solo hay dos variables que van a cambiar, porque las toneladas de refrigeración, que es cuánta energía yo estoy generando, van a ser constantes, correspondientes a la cantidad de equipos terminales que yo estoy consumiendo energía. Mi volumen de agua va a cambiar con respecto al sensor de presión diferencial para la velocidad variable de mi bombeo. Es la variable que cambia a través del tiempo. La temperatura de suministro es una constante, porque esa es la que mi planta de agua helada o mi generador de agua helada la está suministrando a 44 grados Fahrenheit. La otra variable que puede cambiar es la temperatura de retorno, que esto es típicamente lo que se le conoce como el famoso síndrome de bajo delta T. Y hay unas ciertas causantes que nos pueden llegar a tener este tipo de temperatura de retorno menor a la de diseño, cuando estamos teniendo menos temperatura de retorno de 54 grados Fahrenheit. Una de las cuestiones más comunes es que no se hacen los mantenimientos de manera adecuada, que nuestro serpentín, en este caso de agua-aire del intercambiador de calor o del equipo terminal, se encuentra sucio, que no se ha hecho la limpieza adecuada y pues no está fluyendo el aire de manera adecuada. O la otra es que muchas veces no se utiliza durante la operación del sistema un tratamiento de agua químico para reducir la dureza de nuestra agua, y esta puede empezar a formar incrustaciones en el sistema, con la cual también perdemos eficiencia. Es uno de los elementos principales que podemos llevar a cabo a tener. El otro es que por alguna razón se haya hecho una mala selección de los equipos terminales, entonces nuestra potencia térmica que el serpentín debe generar no es acorde a la carga térmica real, o si se hizo una modificación, este elemento quedó pequeño y necesitaríamos tener uno más grande. Es una de las variables que también podríamos llegar a tener. Otro es, igual como lo indicaba en el punto anterior, pues nuestra condición de diseño ha cambiado a través del tiempo. Por alguna razón se hizo un diseño bastante bueno, pero se decidió cambiar el aislante térmico, las ventanales de la edificación, la ubicación, y todo eso pudo haber cambiado, y eso nos impactó al final en el diseño térmico de nuestro sistema. Otro punto importante es que no estamos distribuyendo el aire de manera adecuada a través de nuestro serpentín. Aquí podríamos tener que a lo mejor nuestro ventilador no está trabajando a la velocidad correspondiente a la cantidad de agua que pasa a través de él, o tenemos filtros de aire, nuestros filtros de aire se encuentran saturados y ya nuestro ventilador no es capaz de pasar la cantidad de aire necesario para que nosotros podamos tener la transferencia térmica. Otro punto que puede pasar es que nuestro ventilador simplemente está desconectado. Estas son variables que podemos ver que son más operativas, no tanto de diseño. Otro que también es muy común es que nuestro sensor de presión diferencial con el cual nosotros operamos nuestras bombas no se instaló de manera adecuada. Algo que ya, digamos, es importante tratar de dejar de utilizar es válvulas de 3 vías. Ya no es un producto o elemento que se esté recomendando en la instalación, porque cuando el agua no pasa a través de mi equipo terminal y pasa a través del bypass de la válvula, pues simplemente estamos regresando agua fría al sistema. Una mala selección de nuestras válvulas de control, demasiado grande, demasiado pequeña, y a lo mejor no está haciendo el control adecuado para el sistema, no se está adaptando a la carga térmica real. Vamos a ver un pequeño ejemplo. No se hizo un balanceo hidrónico, por alguna razón se decidió omitir la válvula de balanceo, utilizar únicamente la válvula de control, y son los elementos que podemos llegar a tener ahí. ¿Dónde o quién es el responsable de que tengamos, hablando de válvulas de control y balanceo, mala distribución,
del síndrome de bajo delta T, pues es nuestro consumo. Y nuestro consumo va a impactar mucho al bombeo y a nuestro chiller. Por eso es importante que cuando hagamos el análisis o el monitoreo, monitoremos tanto la generación como en el consumo. Todo trabaja de manera en un sistema cerrado. Entonces, un elemento le va a impactar al otro. Cuando hablamos de nuestro consumo, lo que nosotros tenemos internamente es un intercambiador de calor, en este caso agua-aire, y tenemos un serpentín de agua. Es lo más común. Nosotros deberíamos de instalar una válvula de control, la cual esta se va a adaptar a la cantidad de agua que debe de pasar a través de nuestro serpentín, acorde a la temperatura objetivo que yo debo de tener. Y esta suma entre la característica de control de mi serpentín, la característica de mi válvula, yo debería de buscar tener un control lineal para que yo pueda tener la mayor facilidad de saber cuánta agua yo estoy suministrando y cuál es la potencia térmica que mi equipo terminal está teniendo. Si yo voy a ver cómo se comporta mi serpentín de agua helada, yo tengo esta misma curva de transferencia de energía. Por lo que podemos ver, no es una linealidad. De esta manera se comporta típicamente nuestro serpentín de agua helada. Y de igual manera, cuando nosotros hicimos nuestro análisis de cargas térmicas y determinamos cuántas toneladas de refrigeración yo requiero, yo tengo la misma fórmula, tonelada de refrigeración por el volumen del agua por el delta T entre 24. Si yo hago un despeje, puedo saber pues cuál es la cantidad de caudal que yo requiero pasar a través de este serpentín para tener el 100% de transferencia térmico. Pero como sabemos, nuestro sistema no trabaja siempre al 100% de su capacidad. Yo necesito poder adaptarme a las condiciones a través del tiempo de cómo se está comportando el sistema. Eso significa que si yo requiero 40% de emisión térmica únicamente, yo voy a requerir el 20% total del volumen de agua que va a pasar a través de él. Es, digamos, una relación. Lo que podemos ver aquí es que solamente hay dos variables que van a cambiar a través del tiempo. Hay una disculpa que se me movió el circulito. Y es el volumen de agua que pasa a través de mi intercambiador de calor, es una de las variables que cambia, y la temperatura de retorno. La carga térmica es la carga térmica que yo tengo en ese momento que abatir. La temperatura de suministro o de entrada de agua a mi intercambiador de calor, pues es la que yo ya tengo a través que se distribuye en el sistema. ¿Esto qué pasa? Si mi volumen de agua es superior al que yo requiero, voy a empezar a disminuir la temperatura de retorno o va a estar más cercano a la temperatura de suministro, con lo cual mi delta T va a empezar a disminuir, ya no va a ser el de diseño de 10 y yo necesito mantener el de diseño. Para que yo pueda limitar el volumen de agua que pasa a través de mi serpentín de agua helada, pues yo lo que tengo es una válvula de control. Y la cantidad de agua que pasa a través de mi válvula es igual al valor de KB por la raíz cuadrada de la presión diferencial que yo estoy midiendo a través de ella. Entonces, yo voy a tener que yo requiero el 20% de caudal, yo debería de tener una apertura de mi válvula del 40%. Entonces, es bien importante que cuando nosotros hagamos el cálculo o el dimensionamiento de nuestras válvulas, no se recomienda tanto hacerlo acorde al diámetro nominal de mi equipo terminal al cual yo lo voy a conectar. Es importante que podamos saber qué tan grande debe ser mi válvula, que es por su valor de KB. Debemos de conocer cuál es el volumen total que va a pasar a través de mi intercambiador y la caída de presión que va a tener mi intercambiador. De esta manera yo ya puedo dimensionar mi válvula para que se adapte en el sistema. Esta curva de control, digamos, es una curva de diseño o de laboratorio de nuestra válvula. Todos los fabricantes de válvula lo que hacen es que pasan un volumen determinado de caudal o una caída de presión constante en un tiempo determinado. En sistema americano o en sistema inglés, lo que nosotros tenemos es un galón que pasa a través de mi válvula por un minuto en una caída de presión de un PSI. Esta es una presión diferencial que se mide a través de la válvula en laboratorio. Esta presión diferencial realmente a través del tiempo en un sistema real no sucede de esa manera. Tenemos diferentes variables. Entonces es importante que nuestra presión diferencial en el sistema no es constante y cambia conforme abrimos y cerramos válvulas de control. Es una cuestión muy importante a considerar.
Y después de esta relación entre mi intercambiador de calor, la curva de mi válvula, yo busco tener una curva, una recta, o ese es el objetivo, tener en teórico y en la práctica lo que buscaríamos tener. Esta es la curva de mi serpentín, esta es la curva de mi válvula de control. Y aquí, si yo hago un análisis de autoridad de cómo mi válvula se va a comportar a diferentes condiciones de presión, es la presión mínima cuando está completamente abierta y su presión diferencial máxima cuando se encuentra o cuando esta válvula va cerrando y va aumentando. La autoridad es que mi válvula de control sea capaz de que su característica de control se imponga sobre la característica del sistema en el cual está trabajando. Y, digamos, la ideal sería tener una autoridad de 1 para que la curva de mi intercambiador, la curva de mi válvula, sea opuesta y yo con este control pueda tener una linearidad. Si yo no hago un control adecuado o un dimensionamiento adecuado de autoridad, yo puedo ver cómo mi curva se va a empezar a deformar. Y si yo antes al 40% de apertura de mi válvula, yo sabía que tenía el 20% de caudal, aquí podemos ver que con el 40% el caudal está aumentando. Yo ya no estoy consiguiendo tener el 40% de emisión térmica y esto va a afectarme. Si yo paso más volumen de agua del requerido, no quiere decir que voy a enfriar mejor. Lo que sí voy a tener es que la temperatura de retorno no sea la de diseño, vamos a empezar a tener ciertos problemas. Entonces, esto es una de también cuestiones que vamos a ver que nos puede afectar en el sistema. ¿Cómo le impacta esto a través de la temperatura? Pues como la presión diferencial cambia a través del tiempo, lo que va a hacer el actuador de mi válvula es que va a tratar de abrir y cerrar para tratar de mantener la válvula, y esto es lo que se conoce mucho en el mercado de hunting, o que la válvula busca alcanzar el valor de temperatura y nunca lo vamos a conseguir. Siempre vamos a mandar más agua, menos agua, más agua, menos agua, con lo cual pues vamos a tener un elemento muy común en los equipos terminales de sobreflujo o falta de flujo. Este valor de temperatura también me impacta en la eficiencia de mi bombeo. Si yo analizo por cada tonelada de refrigeración cuánto volumen de agua yo requiero con un delta T de 10, típicamente estamos hablando de 2.4 galones por tonelada de refrigeración. El ideal es que la temperatura de retorno en mi equipo terminal sea superior incluso a la de diseño. Si podemos llegar a tener una temperatura de retorno en delta T de 14 grados, sería, digamos, el óptimo, con lo cual yo necesitaría un pequeño volumen de agua que pase a través, 1.72. Si la temperatura de retorno, mi delta T, es de 4, que estamos disminuyendo 6 grados, podemos ver que yo requiero 5.8 galones por tonelada. Eso significa 237% de incremento. ¿Quién es el responsable de mover este volumen de agua? Pues mi bomba. ¿Qué es lo que yo puedo ver en mi sistema cuando está operando y hago mi monitoreo? Es que mi bomba es demasiado pequeña y tal vez se tuvo que poner o más bombas o se cambió la potencia de mi bomba. Y de esta manera yo ya estoy consumiendo mayor energía eléctrica. Es uno de los elementos con lo cual nos podemos dar cuenta que la temperatura de retorno es una de las claves para que nuestro sistema de bombeo funcione de manera eficiente. Otro punto, cuando ya lo trasladamos en un chiller, en la unidad generadora de agua helada, nuestro objetivo es mantener 0.82 y si la temperatura de retorno es mayor, yo puedo aumentarlo a 0.61. Si la temperatura de retorno es lo más cercano a la de suministro, podemos ver cómo se comporta nuestra curva, empieza a aumentar. En esta tabla, un elemento que podemos ver, que ahorita lo vamos a sacar de la ecuación, es en chillers condensados por agua, teóricamente la temperatura de suministro es una constante, que yo debería tener lo más cercano a 80 grados Fahrenheit que entra a mi condensador. La temperatura irreal de retorno deberíamos de tener a 56. La real de tener, incluso con la documentación de 0.81 kilowatt por tonelada, yo debería tener una temperatura de retorno de 52. Conforme yo empiezo a disminuir esta temperatura, incluso podemos ver por 1 grado cómo nos está impactando ya la eficiencia de nuestra planta de agua helada o nuestro generador, nuestro chiller. Con 2 grados de diferencia,
ya estamos teniendo el valor de 1. Ya estamos yendo a que nuestra planta funciona muy ineficiente y es necesario hacer ciertas mejoras. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, por un lado, nuestro sistema debemos de pensar que cuando lo proyectamos debe trabajar a cargas parciales. Únicamente a través del tiempo en un año requerimos el 5% del tiempo, requerimos el 100% de su capacidad. El demás tiempo lo trabajamos a cargas parciales. Es importante que cuando hagamos el diseño, pues que lo hagamos a cargas parciales y hagamos análisis de cómo se va a comportar nuestro sistema y de ser posible, en la medida que se puede, si el fabricante del chile lo permite, pues a tener cómo se va a comportar la eficiencia desde el 10% hasta el 100%, siempre y cuando esto sea posible. Es importante que podamos reducir el número de elementos que tengan una caída de presión para evitar tener sobredimensionamiento de nuestras bombas y el delta T lo más alto posible, que sería lo más recomendado. Los componentes, cuando hablamos utilizar componentes más eficientes posible, es que podamos utilizar tanto en chillers, bombas y ventiladores que tengamos instalados en todo el sistema, variadores de frecuencia. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder hacer la reducción de consumo de energía eléctrico. Como vimos, las válvulas de control tradicionales dependen de la presión diferencial, entonces es importante que podamos, de la medida de lo posible, empezar a cambiar este tipo de tecnología a las válvulas más modernas independientes de la presión, con lo cual tenemos un elemento mecánico o electrónico de control de presión diferencial para tratar de mantener siempre una temperatura de retorno. Y que podamos tener automatización o controladores, pueden ser totales del sistema que se intercomuniquen o independientes de que cada elemento trabaje de manera independiente y pueda monitorear cómo se comporta. Y el punto final más importante es, una de las claves es que tengamos una muy buena instalación puesta en operación y en servicio también a través del tiempo. Que la persona que haga la instalación de las válvulas realmente haga un correcto balanceo hidrónico, un correcto ajuste, que realmente se conecten los sensores de manera adecuada. Digamos, todo esto es bien importante para que incluso que seleccionemos, hagamos un muy buen diseño, se haga una muy buena selección de componentes, podamos tener un sistema operando de manera eficiente. Y también las personas que van a estar en la operación del sistema, pues tengan la capacitación adecuada para poder mantener el sistema operando de manera óptima. Y para concluir, que este les puede funcionar muy bien, es un pequeño infograma de cuáles son las claves para que nosotros podamos tener una planta de agua helada eficiente, pues tratar de mantener los valores de temperatura como los mostraba, el control óptimo de caudal, variador de frecuencia, control por capacidad de nuestros chillers, nuestros compresores, un buen diseño, una correcta instalación del sensor de presión diferencial también es una clave, y una digitalización, empezar a buscar tener elementos con inteligencia o con controladores. Y en nuestro equipo terminal, pues también es importante que se haga un buen análisis de cargas térmicas, podamos utilizar válvulas independientes de presión, tengamos buenos controles de flujo de aire, los ajustes de temperatura interior también son bien importantes. Típicamente buscamos tener, acorde igual a confort, un valor entre 22 a 25 grados. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un set point de 22 grados, y por cada grado Celsius que aumentemos este set point de temperatura, nosotros podemos tener ahorros hasta del 4% adicional del sistema total. Un buen comisionamiento y de igual manera una digitalización. Y bueno, de esta forma agradezco por su tiempo. Aquí estoy abierto aquí a las preguntas y yo poderlo responder. Y también quería comentarles que en el apartado de Handouts que está en la plataforma está la presentación y que pueden descargar para que puedan utilizarlo ustedes libremente. Muchísimas gracias, Felipe. Excelente la presentación. Esa última parte de recomendaciones así tan puntuales es muy, muy importante. Y como lo dijiste en el apartado de handouts del boot de Danfoss, para que lo tengan ahí presente. Ah, bueno, aquí también lo tienen. Sí, perdón. Aquí también ya lo había puesto Felipe. Ahí está la presentación entonces en este espacio, en esta sesión. Si la quieren descargar, creo que es un muy buen elemento para que lo tengan ahí a la mano con todas esas recomendaciones y bueno, excelente, Felipe, muchas gracias. Abrimos la opción a las personas para que hagan sus preguntas en la pestaña de Discuss de esta sesión.
Mientras tanto, Felipe, sería bueno que consultarte mientras la gente se anima a hacer sus preguntas y quisiera conocer de parte de ustedes como Danfoss, como fabricantes, y lo hablamos en el panel inicial, el tema de la importancia de capacitar tanto desde el apartado de diseño hasta el operador final del sistema, esa importancia de esa capacitación desde el fabricante para que entienda los conceptos firmemente y constantemente, el acompañamiento que hacen ustedes. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, como lo comentas, es un elemento muy importante para nosotros poder compartir cómo nuestros componentes se involucran en el sistema y van a beneficiar al diseñador en una selección más sencilla de los elementos, que se le reduzca la complejidad en el diseño y que pueda tener todo el soporte. Es muy importante también para nosotros poder platicar con los operadores, que al final del día ellos son los que van a mantener el sistema en operación, pues que ellos sepan cómo se configura, cómo se instala, cómo se opera, cuáles son las claves de medición que podemos llegar a tener, cómo se hacen las conexiones. Todo eso para nosotros es muy importante, para que pues el usuario final, que al final del día también es una de las claves de recomendación para otros proyectos, pues se sienta acompañado en todo el proceso y que nosotros de igual manera pues tenemos técnicos que pueden dar este servicio postventa, digamos también, ¿no? En caso de que se llegue a requerir. Claro que sí, Felipe. Pues Felipe, no tenemos preguntas. De todas maneras, quiero invitar a todos nuestros asistentes que participaron en esta sesión que vayan al boot de Danfoss. Ahí está, clic en el plano en la parte izquierda de esta plataforma, luego clic en el boot y pueden obviamente interactuar con la gente del equipo de la empresa. De lo contrario, si no, también tienen ahí los datos de Felipe para que lo llamen, le escriban un correo electrónico, le hagan consultas mucho más personalizadas de acuerdo a algún proyecto que tengan presente y pues obviamente se genere también una interacción muy interesante entre nuestros asistentes y la empresa. Felipe, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder colaborar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. A todos nuestros asistentes, les contamos que con esto finalizamos la parte del Congreso de las conferencias técnicas relacionadas con todo el tema de control de fluidos, soluciones de control de fluidos para aire acondicionado y refrigeración. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Creo que ha sido un espacio y una plataforma bastante interesante para actualizar conceptos, conocer cosas que quizás no teníamos presentes y bueno, toda esta información muy importante que pudimos ver a lo largo de esta jornada. Recuerden, la plataforma queda abierta. Si aún no han visitado los booths, se los recomendamos. Vayan, visiten los booths, descarguen los PDF, los catálogos que tienen las marcas. Muy importante que tengan esa información a la mano. Muchísimas gracias a todos y próximamente anunciaremos nuestro siguiente summit que tiene que ver con todo el área de ventilación. Yo soy Duván Chaverra, jefe editorial de ACR Latinoamérica. Nuevamente gracias y hasta pronto. Bye bye.